Alejandro Magno es famoso por todas sus conquistas militares, pero también por hacer un gran énfasis en unificar al mundo bajo la cultura griega. De hecho, los antiguos griegos creían que su cultura y su modo de vida era superior al resto, de modo que procuraban enseñarlo allá donde iban. En el lejano oriente, donde se halla el actual Pakistán, existió un reino muy interesante, el reino greco-bactriano. Este reino fue muy poderoso en la zona, de manera que se expandió hacia la India, pero una escisión provocó la aparición de otro reino en sus posesiones, el reino indogriego, que perduró hasta el siglo I después de Cristo. Los reyes griegos que gobernaron partes del actual Pakistán, Afganistán y la India son quizás las figuras más interesantes y, sin embargo, desconocidas del mundo helenístico. Los estados indogriegos eran una fusión de las tradiciones griegas e indias. Sus ejércitos eran algunos de los más grandes y capaces de la era helenística, y sus reyes, pese a ser griegos, practicaban el budismo e influyeron en la representación artística de Buda. La conquista de Alejandro de partes del norte de la India, aunque fascinante, duró poco. Más tarde, Seleuco, uno de los señores de la guerra macedonios que intentaba forjarse un reino propio, quiso reafirmar el control griego sobre la India, pero fracasó. Su invasión en el Punjab en el año 305 a.C. le llevó a ceder territorios al rey indio Chandragupta. Sin embargo, el gobernante indio le dio a cambio elefantes de guerra, que iban a resultar fundamentales y que jugaron un papel decisivo en la derrota de Antígono en la batalla de Ipsos en el año 301 a.C. El imperio seleucida, a pesar de perder sus territorios indios, logró retener a Bactria, que, irónicamente, más tarde resultaría ser el trampolín desde el que los griegos conquistarían el norte de la India. Cuando Seleuco trasladó el centro del poder político del imperio seleucida de Persia a Siria, donde construyó su nueva capital, Antioquía, su control de los territorios del este se volvió, en el mejor de los casos, tenue. Andrágoras, sátrapa de Partia, se rebeló contra el imperio seleucida, pero su provincia fue invadida por los Parni, un pueblo nómada dirigido por Arsaces. Esto aisló a Bactria y permitió al general Diódoto declarar su independencia al imperio seleucida y formar así el reino greco-bactriano en el año 255 a.C. Y de hecho, fueron los reyes greco-bactrianos quienes establecerían el control griego en el noroeste de la India. Es importante señalar que no conocemos mucho sobre los indogriegos, debido a que los registros históricos son muy limitados y en muchos casos únicamente conocemos sus nombres y reinados aproximados a través de las monedas descubiertas por los arqueólogos. Pero el establecimiento del reino indogriego comenzó cuando el rey Demetrio I de Bactria invadió la India con la ayuda de su hermano, Apolódoro, cuyo nombre significa el regalo de Apolo, y un general llamado Menandro, que más tarde se convertiría en el más grande de los reyes indogriegos. Según se cree, Demetrio cruzó las montañas del Hindu Kush en el año 183 a.C. y conquistó Gandhara y Taxila. Más tarde, cruzó el río Indo y se apoderó de Patala, que rebautizó como Demetrias. Apolódoros, por su parte, continuó con sus conquistas. Los puertos de Guyarat fueron capturados por él, y luego capturó la importante ciudad de Ujjain. Paralelamente, Menandro, quien todavía era un general de Demetrio, condujo a su ejército a la cuenca de Ganges, donde conquistó Pataliputra.